RCR, la red que comunica y une al Perú. En julio último se registró un mantenimiento de la planta de Camisea, ¿no? Lo que originó, además, y esto no tuvo mucha difusión, un costo marginal de la energía, ¿no? Que se incrementó hasta en 5 veces, pero a su vez también puso en relieve, puso en agenda lo que significa el tema de la seguridad energética en el país, ¿no? Y por ende, ¿no?, la situación actual del sistema eléctrico interconectado nacional, ¿no? E incluso en el caso que estamos mencionando, el mantenimiento del despacho se hizo con diésel, es decir, con petróleo, ¿no? Combustible que, como es de conocimiento de la opinión pública, es mucho más caro que el gas natural, ¿no? ¿Estamos preparados? ¿No estamos preparados? ¿Cuál es la situación? Por eso hemos querido invitar, y le agradezco la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, el ingeniero Jorge Merino. En su momento se ha desempeñado como ministro de Energía y Minas, es un experto en este tema y sobre todo en temas de desarrollo, ¿no?, para ayudarnos a entender un poco cómo estamos en este tema. Le agradezco la amabilidad, ingeniero Merino. Muy buenas tardes, qué gusto saludarlo. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bien, yo hacía un preámbulo inicial, ¿no? ¿Cuál es la situación en estos momentos del sistema eléctrico interconectado nacional? A ver, en primer lugar, creo que es importante rescatar y puntualizar que, digamos, en los últimos 20 años, el crecimiento económico del país, sobre todo con el motor de la minería del cobre, ha tenido atrás un factor, creo que sustantivamente importante, que es una matriz energética muy competitiva. Y esto sucedió en parte, digamos, por la llegada del gas a la costa central, y básicamente por la posibilidad de incorporar el gas de Camisea para la generación eléctrica en Chilca, en el nodo energético de Chilca. Tanto así que, siendo el gas un precio mucho más barato que el diésel y más barato que digamos, la generación hidráulica, ha permitido que al día de hoy prácticamente el 50% de la generación eléctrica del sistema interconectado nacional esté en Chilca. En otras palabras, dependemos mucho del transporte normal del gas a través del tubo que administra Transportadora de Gas del Perú, TGP. Entonces, lo que ya viene observándose es que si, digamos, el COES, como ha planteado, se observa un crecimiento de la economía, las tasas que indica el COES, el punto medular es que en el año 2021, básicamente, dejaríamos de tener una oferta eficiente de generación. Se llama oferta eficiente cuando se tiene una oferta a precios competitivos sin diésel. Entonces, con el crecimiento de la demanda, producto de la reactivación de los grandes megaproyectos mineros, básicamente, con el crecimiento industrial, que sobre todo están pues ubicados en el sur del Perú, ¿no? Evidentemente nuestros precios de nuestra matriz no van a ser tan competitivos como lo han sido en el pasado. Y esto se explica porque en realidad hoy en día tenemos un atraso en la construcción del proyecto del gasoducto del sur, por las razones que son públicas, pero que nos debería llevar a reflexionar si ya estamos entrando a un mediano plazo y entendemos que los próximos 10 años son clave para mantener un PBI de crecimiento importante, sobre quizás el 6%, gracias a los precios del cobre que viene una tendencia muy buena, pues tenemos que preocuparnos por tener una matriz energética competitiva. Entonces, el punto es ese, el meollo central es ese. ¿Qué tenemos que hacer para seguir teniendo una matriz
que sea competitiva y que ha sido el gran acompañante en la competitividad del sistema de la minería. Ha sido el gran acompañante. Bueno, antes de desarrollar qué es lo que tenemos que hacer o cómo perfilamos una mejora que genere desarrollo y competitividad, me gustaría que nos grafique, para que los oyentes que nos están siguiendo, ¿por qué somos competitivos en estos momentos frente a los países de la región? Les pongo ejemplos: Chile, frente a Colombia, frente a otros países que también tienen unas potencialidades similares a la nuestra, pero por el tema de la matriz energética nosotros estamos a la vanguardia en estos momentos. A ver, Chile, por ejemplo, ha sufrido... Chile produce 5.5 millones de toneladas finas de cobre por año, hoy. ¿Ya? Pero lamentablemente para Chile, en los últimos años, su crecimiento no ha sido mayor porque se ha demostrado que a la par del crecimiento energético, crece también la producción minera en cobre. Al margen, obviamente, de la calidad de los recursos geológicos que pueda tener un país. Y en el Perú dimos un gran salto, como repito, con la incorporación de Camisea. Creo que ha sido el proyecto que más beneficio le ha dado al Perú. Nos ha tenido una tarifa muy competitiva. Chile ha tenido un gran problema porque no tiene gas, no tiene agua, y en realidad cada vez sus costos de producción... Tiene electricidad cara. Tiene una electricidad cara, y acordémonos que la minería es un negocio de costos. Así es. Los países son competitivos por los costos. Por escalas, ¿no? Claro. Entonces, el Perú tiene una gran oportunidad de seguir manteniéndose en el primer cuartil de costos más competitivos del mundo en la minería de cobre. Pero gran parte de esos costos se explican porque nosotros teníamos un costo a la mitad de lo que tiene Chile. Sin embargo, Chile, por ejemplo, ahora ha planificado que al 2050, y están con plantas de GNL, con paneles solares, están tratando de revertir la situación, lo que es parte de la política competitiva de un país. Nosotros, que tenemos agua, que tenemos gas, creo que no hemos ido a la velocidad que deberíamos ir. Entonces, creo que como vemos, digamos, somos el segundo productor de cobre del mundo, ¿no? Hemos crecido, estamos en 2.5, pero para seguir atrayendo más inversión, uno de los temas importantes es la energía, ¿no? Entonces, ese es el punto. Ahora, o sea, desde esa mirada, desde esa perspectiva, ¿qué es lo más oportuno que tendría que hacer el Estado en estos momentos? A ver, en este momento sigue siendo la alternativa más viable y más barata utilizar el gas de Camisea. Entonces, ¿por qué? Porque las centrales hidroeléctricas, así se convoquen nuevos concursos para vender energía, comprar energía. Una central nueva, grande, va a demorar 5, 6 a 8 años la construcción. Y no tenemos a la vista. Y entonces los proyectos toman su tiempo. Así es. Entonces, por otro lado, todavía los paneles solares, los sistemas eólicos, las redes en el Perú, que son importantes, todavía no tienen un gran impacto en la matriz, no pasan del 5%. Entonces en Chile, por ejemplo, ya se está hablando que el 50% sean RERs al 2050, ¿no? Pero nosotros tenemos el gas. Y por otro lado, es importante no perder de vista el tema social. Yo creo que esto es sustantivo, ¿no? En el caso de las regiones altoandinas, Cusco sobre todo, Cusco no tiene gas, produce el gas, pero no tiene ni líquidos ni GLP barato. Y esta es una paradoja, ¿no? Cusco tiene el gas al frente, pero sin embargo los beneficios para su población en términos de servicios Así es. no los tienen, ¿no? Entonces hay que acordarnos que a buena hora que el gas llegó a Lima. Pero el gas llega a Lima porque todos los peruanos que usamos el sistema interconectado nacional del norte, del sur, del oriente, apoyamos para que, digamos, se dé las garantías iniciales hasta que el tubo se llene.
Y ahí apoyaron también los cusqueños. Entonces, hoy día nos toca apoyar a que también la región andina, con Cusco, Puno, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, también tengan gas. Entonces, por eso es importante que se entienda que tanto el ciudadano de Lima, que a buena hora ya lo tiene redes en su casa, como el de Ica, como el Callao, también al mismo precio, y quizás menos, deba tener el poblador antabaldino, que sufre pues heladas, que necesita también GNV para sus carros, la pequeña industria. En realidad, ahí hay un compromiso pendiente que cumplir, ¿no? Ahora, pero el riesgo es latente, ¿no? Como usted decía al inicio, ¿no? Si no hacemos nada, o sea, nuestro sistema interconectado nacional puede llegar a niveles de descenso bastante preocupantes, Sí. sin ánimo de generar ni mucho menos ninguna alerta, ni mucho menos, pero yendo a un terreno realista, ¿no? Así es. Yo creo que nuestro sistema es vulnerable hoy, ¿Ya? especialmente los 200 kilómetros de selva, pero además es vulnerable porque hemos visto que ya el COES proyecta un crecimiento al 2021 donde ya la oferta eficiente, la oferta de precio base, va a ser menor que la demanda. Entonces ahí vas a tener que despachar por algún periodo con diésel. Entonces lo que hay que pensar hoy día, que tenemos que hacer algo para reactivar nuevamente el proyecto que está pendiente, con las modificaciones que pueden ser necesarias, con la nueva enfoque que puede darse en el mercado, pero creo que es una tarea pendiente y creo que eso es algo que debe preocuparnos a todos los peruanos, porque el desarrollo económico nosotros debemos entenderlo no solamente producir más cobre o producir más agricultura, sino tener una matriz energética competitiva, ¿no? Y todo eso va de la mano. Todo va de la mano, ¿no? Todo de la mano porque, sinceramente, creo que en el país tenemos que tener siempre una visión territorial de desarrollo. Tú produces minería, produces agricultura, pero tienes que tener atrás también la oportunidad de generar energía con el agua, con el gas, industrias con el gas. Entonces, todo digamos, un enfoque de desarrollo integral. Solo así se puede generar riqueza para no concentrarla solamente donde está una mina, sino en todo el territorio. Creo que ese es el enfoque más importante que tenemos que tener en cuenta. Y la Sierra Sur nuestra tiene todas las características, ¿no? Y el sur, sin duda, el sur tiene todo. Tiene gas, tiene agua, tiene minería, tiene turismo, tiene agricultura. En realidad, la receta está dada, solamente que no podemos perder de vista que necesitamos mantenernos siendo un país competitivo, un país que optimiza sus recursos. Yo creo que ese es el challenge, el reto que tenemos ahora todos los peruanos. Ahora, siempre en esa misma línea, ¿no? Resulta entonces, o puede resultar oportuno que el Estado, a través de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada, Proinversión, aliste la posibilidad de una convocatoria, un concurso público, probablemente con un nuevo diseño, con un nuevo perfil de gasoducto, y que este se convierta en una alternativa? Yo creo que sí. Mientras más demore en la ejecución de un proyecto de gas limpio, en realidad va a haber una tendencia a la elevación de las tarifas eléctricas. En realidad ese es el dilema, ese es el problema. Entonces yo creo que es momento de que la Proinversión, por ejemplo, que es la encargada de atraer, desarrollar las concesiones, atraer inversión, quizás ya lo está evaluando, pero no ha habido ningún pronunciamiento últimamente, ¿no? Claro, el tema está en que estos son oportunidades, ¿no? Y tenemos que hacerlo, ¿no? Y lo que usted mencionaba hace un instante, que el COES, que es la institución que justamente tiene a cargo los estudios de evaluación, ya presenta un panorama no optimista, si se quiere, en el corto plazo, ¿no? Claro. Todo en el mediano plazo es mucho más. Claro, todo hace ver, como dice COES, que al 2021 ya tendríamos una oferta ya no eficiente. Y en 2028, porque yo estaba revisando también los documentos, la cosa es mucho más preocupante, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es, desde ahora, comenzar a entender que es prioritario para el país mantener una matriz energética competitiva. Le hago la pregunta a la inversa. Si no hacemos estas
estos cambios o no tomamos estas decisiones, ser competitivos con el uso de diésel. Bueno, el diésel cuesta 5 veces más que Claro, el o sea, gas. imposible. Y además tendríamos que convertirnos en mayor importador de diésel. Así Entonces, es. O y sea, digamos, es más, el gas es limpio, no genera contaminación. y lo tenemos acá. Y lo tenemos acá. Ojo, que también es importante que se entienda que el GLP Claro. que consumimos en las cocinas, el GLP viene de camisea. Entonces, mientras más propusiéramos, digamos, con infraestructura, veamos que se produzca más exploraciones en camisea, más gas en camisea, es lo que nosotros tenemos que hacer como peruanos. No, y además ya, como usted bien anotaba hace unos instantes, esto nos convierte ya al sur como un polo de desarrollo, ¿no? Por supuesto. Ese es el otro tema que no podemos perder Ese de es el vista, otro ¿no? tema, ¿no? Yo creo que hoy en día, por ejemplo, existe ya una visión en la mancomunidad de los Andes, donde está Cusco, donde está Apurímac, donde está Huancavelica, Ayacucho, Ica y Junín, ya hay una visión de desarrollo de proyectos más allá de los límites de cada región. Así es, ¿no? Y el gasoducto es uno de esos proyectos. Y son las sinergias que se establecen, ¿no? Claro, y por ejemplo, el trasvase de agua es uno de esos proyectos, el ferrocarril es uno de esos proyectos. Entonces, por eso digo, mantener la visión de desarrollo territorial es fundamental. Y eso es lo que tenemos que nosotros emprender en lo antes posible como concepto, porque eso implica una mejor oportunidad para mucha más gente, generar riqueza mayor, redistribución de riqueza mayor, y no concentrar solamente en un sector, en una comunidad, en 2 comunidades, cuando con estos proyectos que son territoriales podemos llegar a más regiones y a más oportunidades para más gente, ¿no? Ahora, en todo esto se hace necesario siempre el acompañamiento del Estado, ¿no? Por supuesto, yo creo que yo recordaba hace poco que hace 20 años el Estado, en su rol promotor y facilitador, promovió Antamina. Exacto, La mina ¿no? de Antamina. Y en ese momento el concepto era, ¿qué hacemos para que venga inversión de largo plazo? Porque eso es lo que nos interesaba. Y vemos que cuando hoy en día ya Antamina es una realidad. Es modélico, además. Entonces tenemos que volver a hacer ese concepto, más promotores, Claro. menos controlistas, muchos requisitos. Hay que pensar que competimos en el mundo por atraer más inversiones, inversión privada. Entonces, creo que es también hora de reflexionar sobre eso, ¿no? Yo acabo de venir de un desayuno que organizaba la Cámara Peruano-China, y en verdad, pues, vemos que el crecimiento de la demanda china en todo tipo de recursos y el enfoque que tienen ellos de una visión global, ¿no? El otro día Tomás Unger en El Comercio escribió un artículo muy bueno sobre los 30.000 kilómetros de ferrocarril chino, donde ellos unen el tren, mar y carreteras para integrarse globalmente al mercado. Entonces, nosotros desde la cordillera hacia el mar tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Ese es el punto. Y el gas es clave. El gas de Camisea, cuando llega aquí a la costa central, según Ocinermin, al 2003 habían calculado que trajo un beneficio de 40.000 millones de dólares. Eso lo podemos ver en la página web de Ocinermin. Ahí está un libro, un estudio. Y ya proyectado al día de hoy, eso es, el beneficio que se ha obtenido es mucho más. Y ojo, que en el caso del sur, todavía podríamos tener un impacto mucho mayor, porque ya hay más crecimiento, hay necesidad de mayor consumo. Yo creo que hay que volver a mirar el tema con el concepto de ser mucho más promotores y mucho más facilitadores, ¿no? Hace unos días escuchaba a un empresario arequipeño, ¿no?, que decía que es hora de abrir los ojos, ¿no?, porque el sur, y se refería a toda la macrosur, concentra las potencialidades que cualquier país quisiera tener, ¿no? Ponía como ejemplo la gran despensa que puede significar Majesiguas 2. Claro. Decía, tenemos minería, ¿no? Podemos ser agroexportadores, ¿no? Tenemos gas, ¿no? Tenemos turismo, decía, ¿no? Claro. Entonces, en realidad, Y es el mismo concepto como que ahora está manejándose, por ejemplo, Huancavelica con Ica. interesante. El tema es que los pobladores de Huancavelica vienen a Ica
y quien trae el agua es Huancavelica. Entonces, como decía, hay que darle pues un canon de agua a lo de arriba, compartir la distribución de riqueza. En caso de Majes Siguas era lo mismo. Así es. Que gana Cusco, que gana Belico. Aquí todos somos ganadores, pero hay que tener ese enfoque territorial. Entonces yo creo que el sur tiene todo. Así es. Tiene todo. Miren, Matarani nomás ya está concentrando mucha producción de cobre. Y la energía significa también la posibilidad de dar valor agregado, porque tú puedes ir el cobre, el concentrado, convertirlo en qué? Convertirlo en metal. Y eso va a ser al mediano plazo. Entonces, si lo vemos así integralmente, en realidad lo que deberíamos hacer es Y nos hacer estamos un olvidando desarrollo del territorial. litio y del uranio, nos estamos olvidando. Por supuesto. El descubrimiento de Puno, por ejemplo, En el Puno. litio, En va a realidad- la par Sí. con lo que hoy día está sucediendo en el mercado, donde los carros eléctricos que consumen 100 kilos de cobre por carro, al mismo tiempo necesitan batería de larga duración, y el litio es el insumo que tenemos. Los Entonces, teléfonos celulares. obviamente, estamos en un momento clave, ¿no? Así es. Ingeniero Merino, ha sido sumamente grato conversar con usted. Yo lo comprometo a que venga más a menudo para seguir hablando de estos temas, ¿no? De desarrollo. Lo que necesitamos es desarrollo, más desarrollo, más desarrollo. Es la ecuación que necesita el país. Muchísimas gracias por la invitación, Pepe. Gracias. Estuvo con Hasta luego. nosotros el ingeniero Jorge Merino. RCR, la red que comunica y une al Perú.